Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a estudiar caída libre. Para poder entender este fenómeno de caída libre debemos primero analizar dos situaciones. La primera situación es que cuando lanzamos un objeto hacia arriba con cierta velocidad, se observa que ese objeto va a disminuir su velocidad conforme va subiendo y esto se debe a la gravedad. Pero la otra situación es cuando este objeto ahora va a ser lanzado hacia abajo o soltado también hacia abajo y vamos a observar de que la aceleración de la gravedad va a hacer de que su velocidad se incremente. Para estos dos fenómenos nosotros podemos calcular esas velocidades, pero también podemos calcular el desplazamiento que están sufriendo. Con este fin, vamos a analizar la siguiente situación. Si lanzamos un cuerpo hacia abajo, en un tiempo cero, este cuerpo va a ir descendiendo y para poder saber si está descendiendo verticalmente trazamos un sistema de referencia vertical. Y con eso decimos, este cuerpo en el tiempo cero se encontraba en esta posición, pero debido a la aceleración, él va a comenzar a incrementar su velocidad. Y cuando llega a un tiempo t, se encontrará en esta posición. El desplazamiento realizado por el cuerpo sería desde este punto a este punto. Entonces recuerda, desplazamiento es un vector, velocidad es un vector y la aceleración también es un vector. Queremos calcular la velocidad con que él se va a encontrar en un tiempo t, podemos utilizar esta ecuación. Pero si queremos encontrar también nuevamente la velocidad, pero esta vez conocemos la velocidad de inicio, conocemos la aceleración y también el desplazamiento, entonces esta ecuación debe ser la prudencial para poderlo utilizar. Sin embargo, también tenemos dos ecuaciones que nos pueden ayudar para calcular el desplazamiento. Entonces, cada una de estas ecuaciones, como ya lo habíamos hablado en un video anterior, cada una de estas cuatro ecuaciones necesitan de tres datos. Velocidad de inicio en este primer caso, aceleración y tiempo. En el otro caso, velocidad de inicio, aceleración y desplazamiento. Pero algo que nos da la caída libre es que la aceleración ya lo conocemos. Esa aceleración debe ser igual a menos el valor de la gravedad. Para el caso de los Paper 1, esta gravedad vale 10. Sin embargo, para el caso de los Paper 2, esta gravedad tiene un valor de 9.81. Seguidamente, también podemos tener esta otra situación. Ya no cuando un cuerpo cae o cuando un cuerpo sube, sino esta vez vamos a lanzar un cuerpo y lo vamos a analizar desde el instante que él fue lanzado hacia arriba con una velocidad de u. Este cuerpo va a ir volando. Y como observamos, él va subiendo, 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 llega aquí a un punto muy alto y luego comienza a descender. Al momento de subir, su velocidad va a disminuir y al momento de bajar, su velocidad va a aumentar. Entonces, las propiedades que nosotros podemos ver es que cuando sube, la aceleración le va a quitar movimiento, pero cuando baja, la aceleración de la gravedad le va a incrementar ese movimiento. Entonces, a este punto muy alto, si utilizamos un cronómetro, le vamos a llamar el tiempo que se demora este cuerpo en partir y llegar hasta la parte más alta, le llamamos tiempo de subida. Pero en este punto alto tenemos una velocidad igual a 0. Y a partir de aquí, cuando él va descendiendo, descendiendo, nuestro cronómetro va a marcar un tiempo desde que salió hasta que llegó a este punto, al mismo punto, a ese tiempo le llamamos tiempo de vuelo. Las consideraciones que debemos asumir son las siguientes. Primero, si nos encontramos al mismo nivel de referencia, entonces debemos decir que la rapidez de subida y la rapidez de bajada deben ser iguales. Por ejemplo, si aquí tiene una rapidez de subida de 20 metros por segundo, aquí también en esta posición debe tener una rapidez también de bajada de la misma cantidad. El tiempo de subida y el tiempo de bajada también son iguales y el tiempo de vuelo debe ser 2 veces ese tiempo de subida, que es lógico. Si se demora 3 segundos en subir,
también debe demorarse 3 segundos en bajar. Y un dato muy importante es, si nos piden cuánto vale la altura máxima que subió, entonces toda altura máxima siempre hace como referencia que se encuentra en este punto muy alto, donde la velocidad es cero. Si utilizamos las fórmulas que hemos comentado ya en el caso anterior, tendremos que la altura máxima se puede calcular así, como la velocidad de inicio al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Luego de esta teoría que ya te mencioné, prueba tus conocimientos. Intenta resolver este problema. Detén el video, intenta resolver este problema de un Past Paper 1. Ahora, veamos, ¿cómo lo resolveríamos? Tenemos una piedra que va a ser lanzado hacia abajo, bueno, desde el borde de un acantilado con un speed, una rapidez de 5 metros por segundo. Luego de 2 segundos llega a la parte más baja y nos piden cuánto vale la altura. Entonces, 3 pasos importantes. Paso número 1, tienes que dibujar el enunciado. Paso número 2, recolecta toda la información que puedes obtener de este enunciado. Y 3, aplica la fórmula. Entonces, en el paso número 1, voy a dibujar aquí ese borde. El dato que tengo es que vamos a lanzarlo con una velocidad de inicio en el tiempo cero y debido a la gravedad, como hemos visto en nuestra teoría, él va a comenzar a ir descendiendo hasta llegar a tocar el piso en el tiempo de 2 segundos. Ahora, con estos datos nos están pidiendo cuánto vale ese desplazamiento, o mejor dicho, esa altura que él descendió. Ahora veamos qué datos tenemos. Velocidad de inicio. Recuerda, las velocidades, si van hacia abajo, tiene un signo negativo, menos 5. El caso del tiempo, que no es un vector, sería el tiempo de 2 segundos. La aceleración de la gravedad es menos 10 porque estamos en un paper 1 y el desplazamiento, como va hacia abajo, sería menos h. ¿Qué condición podemos recolectar de este problema? La condición que se va a considerar es que la piedra vuela en caída libre, es decir, no vamos a considerar la resistencia del aire. Y al no considerar la resistencia del aire, entonces las 4 fórmulas que hemos planteado podemos utilizarlo para resolver este problema. Y en este caso voy a utilizar esta fórmula. Desplazamiento es igual velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si reemplazo los datos que tenemos aquí, sería menos h es igual velocidad de inicio menos 5 por 2 más un medio de menos 10 por 2 al cuadrado. Y con eso vamos a obtener toda una ecuación súper rápida de una altura de 30 metros. Y nuestra respuesta sería la B. Luego de haber entendido ya el problema anterior, ahora prueba tus conocimientos con este otro problema de Past Paper 1. Detén el video, inténtalo. Ahora comprueba tu resultado con lo que voy a plantear. No te olvides 3 pasos importantes. Diagrama del enunciado. Tenemos aquí una pelota que lo vamos a lanzar hacia abajo en el tiempo cero. Luego él va a ir descendiendo hasta la superficie, pero nos dan un dato. La velocidad de inicio vale menos 4 y ahora vamos a ver. Primero nos piden qué tiempo se demora en caer. Número 2, cuánto es la altura que él descendió. Entonces, los datos que tenemos se encuentran aquí. Velocidad de inicio, velocidad final, la aceleración, que es un dato importante que siempre lo vamos a tener, y tenemos el desplazamiento de menos h. La condición naturalmente sigue siendo la misma y apliquemos nuestra primera fórmula. Queremos encontrar el tiempo, conocemos la velocidad de inicio y la velocidad final, aplica esta fórmula, reemplaza los datos así como están. Y ahora tendrás que el tiempo vale 1.2 segundos. Así que eso te lleva para la respuesta C o D. Ahora busquemos entonces el desplazamiento, o mejor dicho, la altura que él descendió. Utilicemos esta fórmula. Ahora, ¿por qué? Porque conocemos velocidad de inicio, velocidad final, podemos utilizar esta fórmula de aquí. Y al reemplazar todos los datos que conocemos, vamos a obtener que la altura es 12 metros. Si eso fue tu respuesta,
has aprendido a resolver una pregunta de Paper 1. Ahora veamos un caso de un Paper 1, pero de análisis de gráfica. Entonces dice así, vamos a lanzar una piedra hacia arriba, luego él va a llegar, subir, 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 y luego va a bajar y bajar y bajar. Entonces nos dicen cuál de estas tres gráficas representa la velocidad y el tiempo de esa piedra hasta que llega, bueno, hasta que va a chocar contra el piso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero analicemos. Para el video y comienza a analizar. Ahora ve tu resultado. Cuando lanzamos la piedra hacia arriba, la velocidad comienza a disminuir hasta llegar a ser cero. Entonces, primera parte, la velocidad disminuye. Pero luego de que llega a la parte más alta, cuando su velocidad vale cero, él comienza a bajar aumentando su velocidad, pero recuerda, velocidad es un vector y esta vez tendrá valores negativos porque va hacia abajo. ¿Y cuál de las tres gráficas es la correspondiente? En la parte A nos dice de que comienza con una velocidad positiva y comienza a bajar y bajar y bajar y llega a ser cero. En la parte B también. Comienza a bajar y bajar y bajar hasta que llega a ser cero. Pero en la parte B, luego de que llega a ser cero, la velocidad comienza otra vez a aumentar, pero siendo positivo. Y según nuestro análisis, no puede ser positivo, tiene que ser negativo. Así que la gráfica correspondiente debe ser la A, porque aquí sigue aumentando la velocidad, pero esta vez como negativo. Ahora pasemos también a otro tipo de movimiento que le vamos a llamar movimiento de proyectiles. Y en estas circunstancias, si nosotros estamos en una esquina y lanzamos un objeto de forma horizontal en el tiempo cero, este objeto va a comenzar a volar y por causa de la gravedad va a tener esta curva. Y en esa curva, nuestra piedra, en este caso, o este objeto, va a comenzar a obtener ciertas posiciones. En cada una de esas posiciones, su velocidad debe estar cambiando. Y para esto vamos a ver aquí lo siguiente. Primera consideración. Esta velocidad de lanzamiento siempre se debe mantener siendo la misma. La velocidad horizontal no debe cambiar en este tipo de movimiento de proyectiles. Y la componente vertical, que al inicio no teníamos nada de componente vertical, ahora en cada momento de su movimiento va a comenzar a incrementarse cada vez más y más. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente: en este instante t, la piedra tiene dos componentes de velocidad, una horizontal que es la misma con que fue lanzado y una componente vertical que va a ser un producto del efecto de la gravedad a medida que la piedra va descendiendo. Y con estos datos, si nos piden, quiero que calcules cuánto vale la velocidad de la piedra en el tiempo t, cuando te hacen referencia a eso de la velocidad o de la rapidez de la piedra cuando esté en este tiempo, tú podrás calcular esta velocidad o la rapidez en algunos casos como la relación de estas dos componentes. Y para esto vamos a utilizar esta fórmula, llamado módulo de la velocidad o también rapidez, que sería la raíz cuadrada de la componente u al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y así obtendrás ese dato. Ahora, si es que te piden lo siguiente. Bien, ya tenemos entonces aquí un movimiento de proyectiles. En este caso, la piedra ha sido lanzada de forma horizontal, pero esta vez ya no queremos saber la velocidad, o mejor dicho, el módulo de la velocidad. No queremos saber esta información, sino queremos saber cuántos metros descendió verticalmente o también cuántos metros avanzó horizontalmente. Entonces, para esto diremos así: en el tiempo t que nos encontramos aquí, primer paso, él habrá descendido verticalmente hasta ese momento t esta cantidad. Debemos aplicar esta fórmula, que es desplazamiento vertical es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto nos servirá para poder saber cuántos metros descendió, pero también podemos averiguar cuántos metros avanzó horizontalmente.
Y para esto podemos aplicar esta fórmula. Ese desplazamiento horizontal debe ser igual a la velocidad horizontal de lanzamiento por el tiempo que tardó para llegar a este momento. Hacia aquí. Ahora probemos tus conocimientos. Para eso, en este problema de Past Paper 2, lo he seccionado de un Past Paper 2, nos van a pedir cuántos, aquí tenemos dos jugadores de tenis, de mesa, van a golpear aquí un balón con una velocidad horizontal de 12 metros por segundo a la menos 1, y al momento de ir volando y volando, volando por acción de la gravedad, va a chocar en este punto. La pregunta es, ¿cuánto vale esta distancia desde esta parte hasta aquí? ¿Cuánto vale esa distancia? Entonces, para eso, detén el video y comienza a calcular. Bien, luego de haberlo intentado, veamos. Paso número 1. Debemos hacer el diagrama del enunciado, pero como ya tenemos el diagrama, sabemos de que él fue lanzado desde una altura de 0.24 metros. Aquí está la net y aquí está el tablero. Entonces, viendo eso, debo saber qué tiempo se demora hasta aquí. ¿Cuánto tiempo se demoraría esta pelotita en llegar a este punto? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque recuerden de que la distancia horizontal nosotros lo podemos encontrar conociendo esta velocidad horizontal multiplicado por el tiempo que se demora en impactar. Y el tiempo lo podemos encontrar utilizando esta altura de 0.24 metros, con la fórmula que ya hemos visto. Entonces, vamos a aplicar directamente nuestra fórmula. Y decimos, el desplazamiento vertical es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta parte de aquí. Y ahora, si colocamos los datos, recuerda que si la flecha va hacia abajo sería negativo. Esto es igual a un medio de menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. Hacemos los cálculos respectivos con nuestra calculadora y vamos a encontrar que el tiempo aproximadamente vale 0.22. Y si ese tiempo lo colocamos para el desplazamiento, entonces tendríamos esto, velocidad de 12 multiplicado por 0.22. Y nos sale 2.64 metros que como respuesta nosotros podemos colocar con dos cifras significativas que serían 2.6 metros. Esto sería la solución para este problema. Y ahora, esto es para ti. Veamos aquí entonces lo que nos dicen. Lee la pregunta, intenta resolver. Muy bien, ahora veamos entonces en estas circunstancias nos dice de que vamos a lanzar una piedra horizontalmente con una rapidez de 1.5 metros por segundo y veamos. Primer paso, voy a hacer un diagrama del enunciado. Al momento de lanzarlo, sé que la gravedad en esta luna, en una de las lunas de Júpiter, naturalmente no va a ser 10. Entonces, o no va a ser 9.8, pero esa piedra, debido al efecto de la gravedad, va a hacer esta curva hasta chocar hasta el suelo. Ahora, nos mencionan de que la altura vale 4 metros, como se ve en el gráfico, y no hay resistencia del aire. Así que el tiempo que tarda este objeto en llegar a impactar en el suelo vale 2 segundos. Nos dicen cuál es la magnitud del desplazamiento de esta piedra. Y si tu respuesta es 3, te diré de que no es la respuesta. Veamos entonces por qué. El desplazamiento vertical vale 4 metros. Este es el desplazamiento vertical. Esto es el desplazamiento horizontal. Pero lo que nos piden no es ni el desplazamiento horizontal ni el vertical, sino es el desplazamiento desde que él fue lanzado hasta que llega a impactar. Entonces, primero, para poder encontrar eso, voy a buscar el desplazamiento horizontal. Aplico mi fórmula porque sabemos el tiempo. Sería así, 1.5 multiplicado por 2. Velocidad horizontal por el tiempo que se demora en volar, sería 3 metros. Y ahora decimos, el desplazamiento debe ser toda esta parte de aquí. Pero conocemos la parte vertical que vale 4, la parte horizontal que ya lo hemos calculado que vale 3, y tenemos que averiguar cuánto vale la parte verde. ¿Y qué debes hacer? Ya lo sabes, Pitágoras.
Y utilizando Pitágoras, 3, 4, esto nos saldría 5 metros. Eso sería la respuesta para este paper 1. Ahora pasemos a la siguiente situación. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y lanzamos un objeto, puede ser una pelota, lo pateamos con cierto grado de inclinación? Esa inclinación, a partir de esta línea horizontal, hay un ángulo de θ grados. Entonces, si lo lanzamos, se observa de que esa pelota va a ir volando y volando, volando hasta llegar a otro punto, pero la curva que va a realizar va a ser una parábola. Entonces, ¿qué debemos hacer para estudiar este tipo de situaciones? Primero, sabemos de que aquí el tiempo es 0. Luego, el primer paso que debes hacer para resolver este tipo de problemas es agarrar y a esta velocidad descomponerlo. Tienes que descomponerlo esta velocidad en dos partes. Una que debe ser la componente horizontal y la otra la componente vertical. Entonces, ¿cuánto vale la componente horizontal? En tu cuadernillo ya están las fórmulas. Para todo vector con cierto ángulo, esto debe ser la descomposición. En la parte horizontal sería la u por el coseno del ángulo y en la parte vertical, esta parte vertical es u por el seno del ángulo. Conociendo estas componentes tanto de la velocidad horizontal como la vertical, ahora vamos a tener que también considerar la siguiente teoría. Las componentes horizontales no cambian. La componente horizontal aquí no va a cambiar, aquí tampoco va a cambiar. Si seguimos bajando, la componente horizontal no cambia en ninguna parte del movimiento. Pero la componente vertical sí va a cambiar. Aquí, al momento de salir, la componente vertical va a ser grande, pero si va subiendo, esa componente vertical se va reduciendo hasta llegar a ser 0. Y luego, por efecto de la gravedad, esa componente vertical comienza a recuperar su magnitud y va a ir creciendo y creciendo hasta llegar a tener la misma componente comparado a la que con la que él fue lanzado. Entonces, paso número 2, no debes olvidar, las componentes horizontales no van a cambiar durante todo ese trayecto. Paso número 3, si tú quieres calcular el valor de la componente vertical, aplica esta fórmula. Velocidad vertical es igual a velocidad de inicio vertical más la aceleración de la gravedad por el tiempo que ha transcurrido. Y si tuviéramos la siguiente situación, si hemos lanzado un objeto, como en el caso anterior, pero esta vez quiero saber dos cosas importantes: cuánto vale la altura y cuánto es el alcance de esa pelotita desde que fue lanzado. Entonces, esta pelotita fue subiendo, 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 llega a la parte más alta y luego desciende. En este momento, ¿cuánto valen esas dos cosas? Altura como alcance horizontal. Entonces, para lograr encontrar esas dos informaciones, lo primero que debemos saber es que esta altura se va a encontrar con una de las fórmulas que hemos visto anteriormente en caída libre. Este desplazamiento vertical es igual a la velocidad de inicio vertical por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y el alcance horizontal debe ser esta velocidad horizontal por el tiempo que se está tardando. Y en todo esto no debes olvidar la regla de signos. Velocidad hacia arriba es positiva, y si es la aceleración y si va hacia abajo debe ser negativa. Ahora veamos algunos ejemplos de los past papers. Lee este problema, detén el video y comienza a desarrollar. Ahora sí, luego de haber leído este problema, entonces comenzamos a buscar cómo es la magnitud horizontal de la velocidad y cómo es la magnitud vertical de la velocidad, pero solamente desde O hasta P. Entonces veamos aquí. Al momento de que el objeto está volando y volando, volando, de O a P, debemos saber de que la velocidad horizontal no cambia, pero la velocidad vertical de lo que no tenía en el punto O,
aquí, ahora va a comenzar a incrementarse. Eso nos lleva a que, como conclusión, vamos a tener que esto sería la respuesta. Ahora pasemos a la siguiente pregunta de una pregunta de Past Paper, y recuerda que un Past Paper 1 solamente tienes 90 segundos para responder esta pregunta. Y dice así: se lanza un proyectil con una velocidad u formando un ángulo de θ grados con la horizontal. ¿Cuál es el tiempo empleado para alcanzar la altura máxima? Parte clave, altura máxima. Detén el video y ahora, con tus conocimientos que has aprendido, resuelve este problema. Hagamos un gráfico. Ahí está la pelotita y lo vamos a lanzar con un ángulo de inclinación. Y esa es la curva que está realizando. Nos piden aquí, en el tiempo t, ¿cuánto vale esta altura máxima? Y como te había indicado, si te piden esa información, paso número 1, descomponga la velocidad que un ángulo de θ grados en dos partes, velocidad horizontal, velocidad vertical. Y ahora, luego de haber descompuesto, calculemos el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo, tenemos la primera forma. El desplazamiento es igual velocidad de inicio más velocidad final entre 2 por el tiempo. ¿Quién es cada uno de ellos? La velocidad de inicio, pero es la velocidad de inicio no de u, sino la velocidad de inicio vertical. Y más la velocidad final, pero vertical. Y ya sabes que aquí arriba la velocidad final vale 0. Entonces, diremos lo siguiente: velocidad vertical de inicio, u seno de θ, más velocidad final vertical vale 0, entre 2 por t. Así que si pasamos todo esto a dividir, vamos a tener este tiempo. 2 veces la altura sobre la velocidad de inicio por el seno del ángulo. Si buscamos una alternativa, podría ser la A, pero en vez de coseno debería ser el seno. Y no tenemos más alternativas. Ahora busquemos otra forma también de poder calcular este tiempo. Y también podríamos haberlo calculado así: velocidad final vale 0, velocidad de inicio, ya sabemos, u por el seno de θ, la aceleración es de la gravedad, despejamos y vamos a obtener que el tiempo es u seno de θ sobre la gravedad. Y si buscamos esta respuesta aquí, la respuesta correcta sería la D. Ahora, luego de haber terminado con el caída libre vertical y también el de proyectiles, también vamos a ver este otro caso: caída libre, pero esta vez con resistencia del aire. Veamos qué ocurre. Si nosotros soltamos o lanzamos un objeto hacia abajo, este objeto debe ir cayendo y cayendo y cayendo. Y sabemos que a medida que va cayendo, su velocidad debe incrementarse. Pero ahora vamos a tener un problema, de que su incremento de la velocidad se debía al efecto de la gravedad, y ese efecto de la gravedad actuaba sobre el peso. Pero a medida de que él cae, hay una fuerza que va a aparecer, y va a ser la fuerza de resistencia del aire. Esa fuerza y el peso van a comenzar a contrarrestarse. Cada vez la fuerza del aire va a ir creciendo, hasta que llega un momento donde ambos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la fórmula del peso es mg. Esa es la fórmula del peso. Así que el peso no va a cambiar durante todo el trayecto de esta piedra. Mientras que la fuerza del aire va a ser proporcional a las velocidades. Si la velocidad es grande, la fuerza del aire es grande. Si no hay velocidad, esta fuerza del aire es 0. Entonces, a medida que su velocidad va a ir creciendo y creciendo, la fuerza del aire también va a ir aumentando. Así que va a llegar un momento donde vamos a observar de que la aceleración, que al inicio era la aceleración de la gravedad, pero luego, debido a la fuerza del aire, esa fuerza total ya no va a ser la misma, va a comenzar a reducirse, y como consecuencia, si la fuerza se reduce, la aceleración también debe de reducirse hasta llegar a ser una aceleración igual a 0. Y esto solamente ocurre cuando la fuerza del aire y el peso van a llegar a ser iguales.
En estas circunstancias, entonces diremos lo siguiente. Cuando la fuerza del aire y el peso son iguales, ya no vamos a tener aceleración y como consecuencia, la velocidad que hemos alcanzado le vamos a llamar velocidad terminal. Esa velocidad terminal no va a cambiar a partir de ese momento hacia abajo. ¿Cómo calculamos esa velocidad terminal? Con esta fórmula. Peso es igual a la fuerza del aire, mg es igual a la constante por la velocidad terminal. Pasamos esa constante a dividir y tendremos la fórmula de la velocidad terminal. Si queremos hacer un análisis de esa gráfica, vamos a ver aquí lo siguiente. Primero, decimos velocidad versus el tiempo. Al inicio no teníamos velocidad, pero esa velocidad ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a ser una velocidad terminal. Y a partir de aquí, la velocidad no va a cambiar. Eso quiere decir de que la gráfica correspondiente sería así. Velocidad de cero va creciendo, 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 hasta que llega un momento donde la velocidad ya no va a aumentar más. Va a ser una velocidad constante. Esto sería el punto A. Aquí sería el punto B, el punto C estaríamos por aquí y el punto D estaríamos en este lugar. Pero si esto mismo quisiéramos analizarlo con la aceleración versus el tiempo, vamos a ver de que comenzamos con una aceleración aproximadamente de 9.81 y a partir de aquí comenzamos a disminuir nuestra aceleración hasta llegar a ser cero. Ahora, ¿y qué sucedería si este mismo problema lo analizamos pero para el caso de un proyectil? Entonces, si no habría resistencia del aire, el proyectil debe estar volando y volando y volando, llega aquí al punto más alto y luego comienza a descender. Pero, ¿qué pasa con los efectos de la gravedad? Entonces, aquí diremos lo siguiente. Cuando este objeto fue lanzado, en este punto más alto, solamente hay una sola fuerza y es el peso. Y cuando llegamos al punto B, hay solamente otra fuerza, aunque la velocidad cambió de dirección, ya no es como en el caso anterior de forma horizontal, sino ahora de forma inclinada, el peso seguirá siendo vertical. Y si nos vamos al punto C, en este punto, ahora la velocidad está más inclinada, pero el peso seguirá siendo la misma. Así que cuando no hay resistencia del aire, la única fuerza que actúa en este movimiento es el peso. Pero si nosotros analizamos cuando hay resistencia del aire, vamos a ver de que en la parte más alta hay una velocidad horizontal. Y como habíamos dicho en el caso anterior, la fuerza del aire depende de la velocidad. Si la velocidad es horizontal, la fuerza del aire debe ser horizontal. Pero también debe estar incluido el peso. Así que en este estudio vamos a tener dos fuerzas, fuerza del aire y peso. Pero van a ser fuerzas, una horizontal y la otra vertical. Así que ellas dos van a generar una fuerza resultante o una fuerza total. Pero cuando está en el punto B, ahora la velocidad va de forma inclinada, así que la fuerza del aire se debe haber inclinado. Y cuando estamos en el punto de C1, la fuerza del aire ahora será más inclinada, pero el peso será igual de vertical. Así que los efectos totales deben haber cambiado. Es por eso, debido a la existencia de esas dos fuerzas, nuestro proyectil ya no puede volar de esta forma. Se habrá reducido su alcance horizontal y también se habrá reducido su altura máxima. Creo que han podido ver algo adicional. Nuestro próximo tema será estática. Te invito a que lo puedas ver. Nos estamos viendo.